Y estamos ya listos para empezar a conversar en esta Pauta B de jueves 29 de octubre. Y yo no he explicado que mi compañera Mirna Schindler está ausente por un pequeño, qué sé yo, malestar de salud, pero está perfectamente, así que vamos a tenerla muy pronto ya de vuelta con nosotros. Un poco el agote pasa la cuenta de repente, aquí las defensas bajan, ¿eh? Será eso. Así es que, explicación dada, saludamos a nuestros contertulios de hoy. Tenemos un equipo bien completo, reforzado, reloaded, recargado. Para que veas. Estamos en línea, conectados con Claudia Álamo. Hola, Claudia. ¿Cómo te va? Buenos días. Estamos también con Andrea Moleto. Hola, ¿cómo están? Muy bien, que va a estar un ratito en el programa con nosotros. Y estamos aquí en el estudio con Aldo Escabacase, que se reincorpora después de meses de ausencia de esta tribuna. Había venido una vez, creo, ¿no? Sí. Yo una vez estuve contigo. Sí, acá. sí. Ahora, después de la pandemia, sí. Sí. Y estamos con Andrés Vial. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo, Claudia Álamo? Andrew. Espérate. Vienen de conducir el concierto, por si acaso. Oye, alguien tuvo temor que no llegara alguien porque estamos Claro. así sobre el... Pero mejor, pues está la galería llena. Claro, la ausencia de Mirna Schindler activó todas las alarmas. Exacto. Operaron todos los protocolos. Gerson del Río se pasó de rosca, digámoslo, ¿ah? Dejo pasado O también- absoluto. Esto no Claro, es una o pauta puede B, una ser- multitud. O que no se note pobreza. Claro. Aquí estamos, pues, al pie del cañón. Bueno, ya vamos, po. Vamos. A ver, ¿qué Oye, hacemos? vamos. Hay harto de qué conversar, pero yo no quería dejar de al menos actualizar la información que está llegando desde Europa, que da vuelta en las agencias, hace sonar los teletipos, como eso solía decir. Hace los teletipos. Se le cayó el carnet. Se le cayó el Nadie carnet, sabe qué absolutamente. es eso. No, absolutamente caído de carnet, pero no, es una información terrible. Ya se habla y ya se da por descontado al menos 3 muertos y varios heridos en un ataque con cuchillo, con arma blanca, en la Catedral de Notre Dame de Niza, ciudad del sur de Francia, ciudad mediterránea de Francia. Hay una conmoción enorme en Francia porque es un nuevo ataque con arma blanca de una persona que supuestamente podría ser un terrorista islámico radical, que cuando es capturado, pues porque fue capturado, grita Alá es grande, que cayó herido además por la policía, está siendo atendido en un centro de salud, pero con vida hasta aquí. Y una situación dramática porque en la iglesia se produce este ataque de alguien que degüella al menos a una mujer, ataca con cuchillo a otra. Hay alguien que ha dicho que hubo un decapitamiento, como el que sufrió un profesor de historia semanas atrás también en la capital. Y todo esto en el contexto de una pandemia que está haciendo estragos en Europa y en la misma Francia. Si uno hace un poco de historia, no tanto historia, retrocede 4 años atrás, Mauricio, también Niza fue una ciudad que fue escenario, ¿te acuerdas cuando? El camión. Exactamente, el Sí. atentado de Niza el 2016, fue el 14 de julio del 2016, cuando Mohamed... mismo día que había justamente el día- fiesta nacional. Exactamente, un residente tunecino en Francia, Mohamed, el apellido es impronunciable, en verdad me cuesta mucho, La Houlet Boulel, condujo deliberadamente un camión de carga con 19 toneladas hacia una multitud en el Día Nacional de Francia, matando a 86 personas e hiriendo a 434. Estamos hablando de la misma ciudad, obviamente también un ataque terrorista, de menor magnitud, pero de todas formas está ocupando todas las portadas a nivel mundial. Sí, pero es muy, muy terrible lo ocurrido. Bueno. La pregunta, perdona Mauricio, que Sí. se están haciendo, digamos, en los diarios europeos, a propósito de que tú recuerdas el caso de este maestro, ¿no es cierto?, que fue también atacado con cuchillo, profesor de historia, se habla de por qué el mundo islámico está tan furioso con Francia y con el presidente francés. Se dice incluso en la BBC, titula hoy día, ¿no?, Macron el insolente y el demonio de París, tratando de entender un poquito cuál es esta ira que se está instalando en París, porque claramente estamos viendo como una mini saga, ¿no es cierto?, de este tipo de atentados que derechamente es con arma blanca y como cuerpo a cuerpo, ¿no? Es que además hay aquí una, no sé si una coordinación, pero una simultaneidad que llama la atención, porque este Claro, hecho es el que eso. conmocionó en Francia. 3 personas muertas, primero se dijo 2, son 3 personas muertas apuñaladas o degolladas por este terrorista en Niza. Casi simultáneamente o poco después se informó, o la embajada francesa en Arabia Saudita informó que un guardia, un vigilante de la embajada del consulado en Jeddah fue apuñalado. Ahora, recién, hoy día también. En Arabia Saudita. Y además se reporta por medios franceses que un hombre fue abatido por la policía en Aviñón cuando también amenazaba con cuchillo a agentes de la policía.
Francia enfrenta en estos momentos dos problemas serios. Uno es el confinamiento a partir de la crisis pandémica que ha anunciado Macron a partir de mañana. Mañana se confina Francia. Sí. Una vez más, lo que significa... Nacional, esto. A nivel nacional, no es por comuna 50.000 ni... casos el domingo pasado, 50.000. Lo que obviamente tiene implicaciones económicas muy severas. Y segundo, se estima que esta es una asonada del terrorismo musulmán en Francia a partir de ese hecho puntual que significó la decapitación de un profesor. Aquí hay cosas que no se pueden obviar. Uno, que el atentado haya sido dentro de una iglesia, que se haya producido dentro de la iglesia de Notre Dame en Niza, y que una de las mujeres que ha fallecido haya sido decapitada. Entonces, es más que un cuchillo, es definitivamente un acto de terrorismo como se han dado muy frecuentemente en Europa, donde tú no ocupas armas por llamarlo de alguna manera, de convencionales, masiva, como fueron las de los atentados en París, sino que un camión, armas blancas. ¿Te lo de la Rambla en Barcelona? Exactamente. Claro, Se habla, Aldo, un poco en tu línea, se habla de el separatismo islamista, al menos desde la decapitación de este profesor de historia en Francia. Ese es el concepto que está en el centro del debate en Francia hoy día, es separatismo islamista, y veo también en la prensa europea que en este minuto la imagen, la esfinge del presidente francés se está siendo quemada en furiosas protestas a lo largo y ancho del mundo islámico, donde se le ha dibujado como un demonio y acusado de adorar a Satanás. Bueno, noticias en desarrollo que vamos a estar siguiendo y de las cuales vamos a estar informando, porque esto ocurrió esta misma mañana, 9 de la mañana en Francia, son 4 horas menos acá, era como nuestras 5 de la madrugada, cuando esto se produce en Niza, y luego se producen estos otros hechos espantosos, la verdad, también de ataques con cuchillo, logrados o tentados en otros puntos, como en Arabia Saudita y en otra ciudad como en Aviñón, en la misma Francia. Volvamos a Chile. Bueno, si es por conmoción aquí de otra naturaleza, hablemos del caso Penta y la imputación a gasto de la empresa en la defensa de los Carlos. Andrea Moleto. Ayer CIPER publicó antenoche, si mal no recuerdo, CIPER Chile publicó una noticia en la cual lo que contaba era que fue reducido y se hizo 1.400 millones, lo voy a leer, por asesoría legal. Se descontaron del monto sobre el que se calcularon sus tributos en 2018, en el caso del Grupo Penta. Este juicio por delitos tributarios y platas políticas, el Servicio de Impuestos Internos benefició a Penta con una rebaja de impuestos por estos gastos que son 1.400 millones, algo que es bastante común, digamos. Tú lo puedes explicar bien, Mauricio, en términos de cómo funcionan las empresas. La pregunta que se hace uno ahí, además a raíz de la carta que los funcionarios publicaron ayer también, diciendo que esto, más que un criterio, el haber descontado, haberles aplicado una rebaja tributaria de estos 1.400 millones de pesos por gastos de abogado, más bien es una ilegalidad, según ellos. Entonces, yo creo que aquí es interesante que lo desmenucemos un poco más y lo analicemos como lo ven ustedes también. Bueno, lo que tú planteas, Andrea, claro, toda empresa, ¿no es cierto?, tiene gastos del giro de la empresa que son las cosas en las que tiene que gastar para producir a la larga la renta, ¿no es cierto? Esos son gastos para producir la renta. Entonces una empresa que fabrica trompos tiene que usar unas maderas, unos hilos y hacer los trompos, ¿no es cierto? Y toda su compra de materiales, así como su pago de remuneración a sus trabajadores en la fábrica de trompos, es gasto para producir la renta. Entonces esto, y normalmente entonces esto es algo que se consolida en la operación renta que uno hace en abril de cada año respecto del ejercicio del año anterior. Este tema con Penta tiene que ver con su ejercicio del 2018, que fue cuando tuvo que Penta pagar finalmente a los abogados que desde el 2015 por ahí estaban defendiendo a sus principales controladores en los casos de corrupción en la política. Y lo que ocurre aquí es que impuestos internos, porque esto no ocurrió de buenas a primeras. ¿Por qué lo conocemos ahora en 2020 y CIPER lo publica hace día y medio? Porque recién ahora, a mitad de año, en julio, Penta logró ganar, mediante una apelación por algo que se le estaba negando inicialmente, logró ganar que se le reconociera que lo que había pagado en abogados, en asesoría legal, se dice, como tú decías, Andrea, para defender a los Carlos, Eugenio Lavín y Alberto Délano, en el caso Penta, era gasto para producir la renta. Por lo tanto, lo podían deducir. Y así como Penta habrá gastado en edificios, en temas inmobiliarios, en personal, en fotocopiadora y en benzina para sus autos, otro gasto fue este.
Y todos esos gastos lo reduce, ¿no es cierto?, de su renta y por lo tanto paga menos impuestos. Eso es Aquí conversamos hace un rato en concierto junto con Claudia, conversamos con el abogado Mauricio Daza de Ciudadanía Inteligente, lo que él argumentaba que aquí hay una... También bueno, ya. Compartimos invitados, Mauricio Kaufmann. Yo no, así que cuéntenme. No, lo que dice... Yo lo que también. ¿También? ¡Oh, sellita musical, moleto! No, esto se llama alineados, todos alineados. No, el tema, lo que él argumentaba aquí, hay un abuso de la normativa, aquí se descuenta como gasto cuando en vez de ser en un juicio contra la empresa, que sí se podía descontar, él decía descontar como gasto, aquí hay un juicio personal contra las personas naturales, no jurídicas, contra Carlos Alberto Delano, contra Carlos Eugenio Lavín. Y por eso él dice aquí hay un abuso de la figura de este descuento por gasto, porque si hubiera sido un juicio contra la empresa, por ejemplo, por un caso laboral, sí, tú lo descuentas. Este no es el caso, lo que decía el abogado Daza. Aquí es un tema personal contra ellos dos, y aquí hay un abuso. Cometieron delitos Exacto. penales que son delitos personales, no son delitos de personas jurídicas. Es por eso que él dice que aquí hay un abuso del uso de esta normativa, que entre comillas, dice él, de acuerdo al director de Impuestos Internos, está dentro de lo legal, pero aquí claramente se pasaron un par de pueblos. Sí, aquí lo que resulta tremendamente extraño es que te están acusando de un delito, ¿ya? Eres sancionado por ese delito. Una sanción irrisoria, como tú quieras, te mandan a clases de Es ética. condena, o sea, cometiste los delitos. Y más aún pretendes que te descuenten impuestos por la defensa tras haber cometido el delito. Hay dos circunstancias ahí. Una que parece no tener límite en este sentido, lo que es la elusión y la evasión de impuestos. O sea, cuando se ha reclamado por este sistema donde tú puedes llevar a gastos un montón de cosas, como comidas, como abogados ahora, tú dices, mira, se le permite a las empresas hacer elusión de impuestos en una cuestión que es bien injusta. Pero la segunda es las instituciones. Y hay dos instituciones que, después de los juicios políticos del financiamiento de la política, quedaron en muy mal pie. Una es Impuestos Internos, que no estuvo dispuesta a efectuar el trámite para que progresaran gran parte de las investigaciones en torno a el financiamiento de la política, y la otra es la Fiscalía. Entonces, que Impuestos Internos aparezca una vez más involucrada con un tema que parece tan increíblemente injusto, raro de explicar, a mí me parece que mina aún más lo que era la percepción que teníamos del trabajo que estaba haciendo Impuestos Internos. Pero Sí. a mí me llama mucho la atención, compañeros queridos, de que si existe un caso que cristaliza lo que ha sido el abuso, ha sido el caso Penta. Lamentablemente fue el primer caso, digo lamentablemente porque termina simbolizando una situación de abuso, ¿no? Aquí vienen después las clases de ética, ¿no es cierto? Entonces me llama mucho la atención que todavía, sobre todo autoridades, sigan pensando que van a pasar piola. Y que parte de todo lo que hemos vivido en los últimos años, la sensación de hastío, de malestar de la ciudadanía, tiene mucho que ver con esto, con la desigualdad de trato. Puede decir Fernando Barraza, director de Impuestos Internos, hoy día, que quizás aquí este es un derecho de cualquier contribuyente, pero todos sabemos que no es un derecho de cualquier contribuyente. Y todos sabemos que finalmente acá, lo único que ha dicho Barraza es que anunció un sumario porque le parece increíble, inaudito la filtración del hecho, pero no hay un mea culpa, no hay, ¿sabes qué? Quizás es legal, pero lo voy a revisar, porque ya estamos en un país donde que sea estrictamente legal no es suficiente. O sea, es suficiente que sea estrictamente legal, es suficiente que también sea ético. Si mandaste a esta gente a clase de ética, que también tus decisiones sean éticas. Entonces, esto se sabe por una filtración. Ahora Barraza quiere ir detrás de esa filtración porque considera que ahí está el delito. Pero existe percepción en las autoridades, en figuras como Impuestos Internos, de cuánto daña esto la fe pública o la sensación de malestar de la ciudadanía. A mí eso me parece bien inaudito, fíjate. ¿Ponce Lerú podría acogerse al mismo sistema? Me dice la misma pregunta. O sea, es condenado por... ¿SQM va a imputar a gasto la Exacto. defensa de Ponce Lerú? Wow. ¿No? Que en ese caso, en una de esas con mayor razón que en Penta, porque Ponce Lerú Exactamente. zafó sin condena. 128 millones, recordemos que era lo que se benefició de acuerdo a lo que ha calculado la justicia con el caso Cascada. 65 fue la multa que se le aplicó y terminó pagando 3.
Claro. negocio, ¿no? Pero yo creo que esos abogados merecen El cielo. ¿sí o no? Claro. Merecen no solo el sueldo, pero sino que sí. además la Pero ahí, exención con tributaria. mayor razón, él sí que tendría que pagarles agradecido a sus abogados. Ahora, una cosa, Andrea, también, yo comparto que, a ver, Claudia, tú decías que esto no puede pasar piola, es que tengamos que conformarnos con que no pase piola, en vez de aspirar a algo más, que haya justicia, Evidentemente. que haya sanciones ejemplarizadoras, que paguen las penas que corresponden por delitos graves que dañan la fe pública de esta manera, con esta profundidad. Eso realmente me parece lamentable, porque tal como también hablábamos nosotros con el abogado Daza, aquí, para más lamento, no hay vuelta que darle. O sea, ya no hay más recursos, el mismo Está abogado Daza cerrado. ya no tiene que ir, caso zanjado, oleado y sacramentado, sentencia ejecutoriada, caso, ¿cómo se dice esto? Caso cerrado. Caso juzgado, cosa juzgada. Parece que hace la doctora Polo. Pero ¿qué es lo único que queda? Es que los funcionarios de impuestos internos pudieran recurrir a la Contraloría, que es algo que anunciaron que parece que van a hacer, para que en una de esas la Contraloría pudiera revertir o encontrar aquí una falla administrativa realmente y que no prospere esta imputación a gastos para producir la renta de la empresa. Porque aquí, ¿quiénes son los defraudados con esto? Porque incluso los querellantes, tampoco esto ya les da lo mismo a ellos como tales. Pero los contribuyentes chilenos son en alguna medida defraudados cuando ingresos que debieran haber ido a parar a manos del Estado no lo hacen. Cuando hay un desembolso o una pérdida tributaria, en este caso para el fisco, que es injusta, que es indebida. Es que el delito renta, o sea, lo que nos están diciendo es que el delito renta mucho en Chile. Claro. No solo porque obtienes más beneficios. Haces una invitación, o sea, usted Exacto. delinca, rente ilícitamente y después impute a gasto su defensa. Claro, gana plata delinquiendo y más encima te vamos a ayudar a pagar los abogados. Es decir, O sea, recordemos la discusión del caso colusiones, de los diferentes casos de colusiones, que al final el castigo, cuando ni siquiera en nuestro país era sindicado la colusión como un delito, al final el castigo era muchísimo, pero infinitamente menor que lo que al final se ganaba esa empresa o las empresas que se coludían en varios casos. No es primera vez. Andrea Muleto, tu reflexión final. No, que yo creo que esto no solamente tiene que ver con el tema de unos pocos privilegiados que se ahorran muchos impuestos mientras nosotros pagamos todo lo que tenemos que pagar, digamos, más allá de eso. Creo que también simboliza todo lo que tiene que ver con que nunca supimos todo, finalmente, el financiamiento ilegal a la política. Yo creo que ahí también está el punto, ¿no? Recordemos que esto, ¿dónde se paró? ¿Cuál fue el cortafuegos? Fue Servicio de Impuestos Externos a través de Fernando Barraza, ¿no? La salida de Michel Llorrat, es decir, todo lo que estaba, y se detuvo todo tipo de juicio y todo tipo de, no importa por último las sanciones, lo que decía Daza, sino que lo más grave de todo esto es que no pudimos conocer toda la verdad del financiamiento ilegal a la política. Entonces aparece nuevamente ese fantasma ahí, más que un fantasma, ¿no? Como la basura o la podredumbre debajo de la alfombra, donde una y otra vez tenemos, fíjate, a los mismos personajes que fueron el que está, el director de Servicio de Impuestos Internos, además ratificado por el actual presidente. Entonces, él decía en la ironía, ¿no? Que me imagino que se los dijo a todos, entonces lo quiero dejar como izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, decía él. A lo Nicanor. Exactamente. Entonces creo que ahí hay un punto que no podemos olvidar también, no solamente este privilegio de tener estas oficinas de abogados, bueno, ahora sabemos súper carísimas, también cuestan su platita, para poder hacer elusiones, acomodos a los impuestos, sino que está pendiente todo lo que tiene que ver con el juicio, el financiamiento ilegal a la política de muchos y muchas que hoy siguen estando sentados en el Congreso. Así nomás es. Sí, izquierda, derecha, unida jamás será vencida. Aquí hablamos también en algún término con Mauricio Daza de complicidad de un gobierno y otro de distintos signos, porque fueron contestes ambos en hacer ese parelé a las causas y dejar de manos atadas al Ministerio Público. Hagamos una